Hola, mi nombre es Juan Morales, profesor del Instituto Tecnológico de Capacitación Automotriz. En esta oportunidad vamos a ver el funcionamiento del relay. ¿Qué es un relay? Un relay es un elemento que internamente está conformado por una bobina y unos contactores, que va a generar un campo electromagnético y de esa manera va a manejar altos consumos o altas corrientes con bajas corrientes. Esto está diseñado exclusivamente para el uso en el parque automotor, para de alguna manera manejar altos consumos, como por ejemplo las luces de alta y baja del vehículo y otros componentes como el electroventilador, aire acondicionado, que son motores que van a tener altos consumos y de alguna manera dentro del habitáculo poder usar pequeños interruptores y de esa manera aliviar pesos y aliviar lugares que podemos ubicar estos elementos como los interruptores. Como primera parte vamos a ver ahora qué datos necesitamos nosotros conocer dentro de la parte eléctrica del vehículo para poder instalar un relay y que cumpla su funcionamiento. Los primeros números que vamos a encontrar dentro del circuito eléctrico es el 30, siempre está codificado con un número 30. El número 30 dentro del parque automotor nos está mostrando un positivo directo desde la batería. Quiere decir que nosotros vamos a encontrar esa numeración en el relay y eso está conectado directamente a la batería, al positivo de la batería. Puede estar a través de un fusible o puede estar directamente conectado sin dicho fusible. Luego vamos a encontrar un 15, ese 15 en el circuito eléctrico nos está mostrando que vamos a tener un positivo desde la llave de contacto. Mientras nosotros la llave de contacto mantenemos en off o apagado, quiere decir que no vamos a tener positivo en ese punto. Al momento que la llave de contacto está abierto o en on, ahí recién tenemos la opción de tener un positivo dentro de ese circuito. Por otro lado podemos encontrar el 31 o el 1. Este circuito nos está mostrando el negativo directo desde la batería o masa. Cualquiera de los dos, siempre estamos hablando de lo mismo, que es el negativo directo desde la batería. En algunos vehículos, más que nada vehículos importados, podemos encontrar la línea 50. La línea 50 nos está mostrando que es un positivo al momento del arranque. Quiere decir que al momento que le estamos dando el arranque, estamos haciendo funcionar el motor de arranque, también en esa línea vamos a tener positivo. Caso que en el momento que no está girando el motor de arranque, no tenemos positivo en esa línea. Bien, esto es importante saber para ver cómo es la forma correcta de poder conectar y poner en funcionamiento un relay. ¿Cómo está conformado el relay internamente y cómo hace la función para poder manejar esos altos consumos con bajos consumos? El relay está conformado internamente por una zona baja o de excitación y por una zona de potencia. Vamos a ver cómo está funcionando. Dentro del relay vamos a tener una bobina. Esta bobina o arrollamiento de alambre está realizado sobre un hierro. Ese hierro se va a imantar al momento que nosotros le damos tensión a la bobina. Estamos hablando de la zona de excitación. Y de lado vamos a tener la zona de potencia, donde vamos a tener el interruptor. La zona de potencia es el que va a manejar los altos consumos o va a ir conectado a los diferentes elementos del motor o del vehículo, como las lámparas, las luces, electroventiladores, aire acondicionado, otros motores más. Bien. Normalmente un relay está diseñado por 4 terminales. Podemos encontrar de 5 terminales o de muchos más terminales, pero comúnmente el primer relay base vamos a encontrar de 4 terminales. Estos terminales, entre uno y otro, vamos a tener la zona de excitación, que es donde tenemos la bobina. En la zona de excitación, el relay está conformado por la bobina sobre un hierro permanente.
Estos dos extremos de la bobina tienen una nomenclatura que vamos a encontrar el 86 de un lado y el número 85. Esos dos números me están mostrando dentro de un relay normal para alimentar a la bobina, la zona de excitación, la zona de baja, donde voy a tener un consumo de corriente bastante bajo o menor. Y la zona de potencia, por donde va a pasar los altos consumos, que va a ir conectado directamente a la batería de un lado y el otro a los elementos a alimentar, vamos a tener el 30 y el 87. Esto siempre hablando de un relay bastante común de 4 terminales. Y aquí podemos hablar de la nomenclatura del relay. Si nosotros empezamos a descifrar cada uno de estos números, vamos a tener que el 86 va a ser igual a positivo. Si nosotros tenemos de un extremo en la bobina el positivo, es lógico, para generar un campo electromagnético, del otro extremo, que sería el 85, necesitamos un negativo. El 85 va a ser negativo. Bien, esos dos terminales son los que me van a servir para yo poder excitar a relay. La zona muy baja, la zona de excitación. Generando un campo electromagnético vamos a poder manejar los altos consumos. Eso se va a generar entre el 30 y el 87. Habíamos hablado que el 30 es positivo directo desde la batería. Entonces, 30 es un positivo directo. Positivo de batería. Importante, este positivo de batería puede pasar por un fusible. Bien, necesariamente esta zona de potencia necesitamos controlarlo por intermedio de un fusible para evitar, si se genera algún corto en el circuito donde hay mucho consumo, pueda cortar el fusible como elemento de seguridad. Y el 87 nos va a mostrar la salida. La salida, ¿qué quiere decir? Que el circuito 87 o el terminal 87 del relay siempre va a ir conectado al elemento a alimentar. Una lámpara, un motor del electroventilador, motor del aire acondicionado, algún elemento de consumo, de alto consumo de corriente. Bien, de esta forma podemos nosotros poner la nomenclatura del relay. Ahora, si hablamos de un relay de 5 terminales, que podemos encontrar también dentro de los vehículos, vamos a encontrar un 87A. Y ese 87A también nos está mostrando que es otra salida. También nos está mostrando que es otra salida. Siempre la entrada va a ser por el 30 y la salida puede ser por el 87 o el 87A. De esta forma es como tenemos nosotros o vamos a encontrar la nomenclatura de los relays, siempre hablando de un relay universal o un relay común. Bien. Entonces, el principio de funcionamiento, generar un campo electromagnético en la zona de excitación y de esa manera manejar los altos consumos. Para esto, vuelvo a repetir, los fabricantes de los automotrices han tratado de utilizar circuitos muy bajos, interruptores muy pequeños, para manejar la zona de excitación y poder llevar de esa manera altos consumos o corrientes a los diferentes componentes. Ahora vamos a pasar a hablar de los tipos de relays que podemos encontrar. Los tipos de relay que podemos encontrar son relays universales o relays comunes y también podemos encontrar relays electrónicos. Bien, la diferencia está en qué vamos a utilizar. En la parte eléctrica del vehículo podemos utilizar relays comunes. En la parte electrónica, hoy en día la gran mayoría de vehículos utilizan mucha la parte electrónica, vamos a utilizar relays
electrónicos. La diferencia podemos encontrar dentro de su estructura interna o también podemos encontrar por el número de terminales y qué nomenclatura vamos a encontrar dentro de ellos. En un relay universal, en un relay común, es normal encontrar estas numeraciones dentro de su nomenclatura. En un relay electrónico vamos a encontrar agregado un 15. Podemos encontrar agregado un 15. El 15 me está mostrando que es positivo de llave. ¿Qué quiere decir si nosotros encontramos un relay electrónico? Que dentro de lo que es la zona de excitación tiene una polaridad definida. No puedo cambiar las polaridades. En un relay universal puedo invertir las polaridades entre la zona de excitación. Puedo hacer 86 positivo, 85 negativo o inversa. Puedo encontrar un positivo en 85 y un negativo en 86. Dentro de lo que es los relays electrónicos no se puede realizar ese cambio. La diferencia está ahí, en donde voy a tener que siempre voy a tener una entrada positiva y una negativa en la zona de excitación, lo cual esa polaridad no se puede cambiar. La razón, internamente dentro de la zona de excitación vamos a tener un componente semiconductor que va a ser un diodo. Bien, más adelante lo vamos a explicar cómo trabaja este sistema y lo vamos a instalar. Vamos a ver los relays por su funcionamiento. Dentro de lo que son relays electrónicos o relays comunes o universales, vamos a encontrar siempre tres tipos de relays por su funcionamiento. Primero vamos a encontrar relays normal abierto. En este caso vamos a encontrar que relay tenemos la disposición del bobinado y tenemos que se va a encontrar abierto entre 30 y 87. ¿Qué quiere decir? Un relay normal abierto que mientras no exista en la zona de excitación el campo electromagnético, la corriente está abierto, no se está alimentando el elemento o el componente desde la batería hacia el motor, una lámpara, motor del electroventilador o algún otro elemento. Bien. Podemos encontrarnos con relays normal cerrados. Lo mismo vamos a tener el bobinado. Vamos a tener ...30, 86, 85 por acá y 87. Bien. Un relay normal cerrado quiere decir que mientras el relay, la zona de excitación no está trabajando, no hay un campo electromagnético, la corriente está circulando de la batería al elemento. Está cerrado. Cuando le damos el funcionamiento a la zona de excitación y se genera un campo electromagnético, en ese momento se va a cortar la corriente de la batería al componente alimentado. Este es un relay normal cerrado. Y podemos encontrar el otro tipo de relay por su funcionamiento, que es un relay inversor. El relay inversor ya no tenemos con 4 terminales, ya podemos encontrar con 5 terminales. Bien, pero aclaro algo, que también podemos encontrar relays normal abiertos con 5 terminales. Ahí vamos a encontrar el 87A, que puede ser también una salida tal igual que el 87. ¿Cómo funciona el relay inversor? Vamos a tener el embobinado, 86, 85. Vamos a tener 2 salidas, 30 de entrada, 87A y 87. Este es un relay inversor. ¿Qué es lo que pasa con un relay inversor?
Un relé inversor es la unión de un normal cerrado con un normal abierto. Mientras no hay un campo electromagnético en la zona de excitación, la corriente está circulando de 30 al 87A. Eso permanentemente está circulando mientras no funcione el relé. Al generarse el campo electromagnético, la circulación de la corriente que va del 30 al 87A va a abrirse, va a dejar de alimentarse. Ahora va a pasar la corriente del 30 al 87. Pero ¿cuándo voy a tener corriente en el 87? Cuando se genere el campo electromagnético en la zona de excitación. ¿Bien? De esa manera funcionan los relés inversores. Entonces, por su funcionamiento podemos encontrar estos tres tipos de relés. Dentro del parque, dentro del circuito eléctrico y electrónico del vehículo, vamos a encontrar estos tres tipos de relés. También puedo aclarar que el relé inversor se puede utilizar como un normal abierto o como un normal cerrado. O sea que puedo reemplazar a cualquiera de estos dos relés. Todo va a depender. Si yo quiero un normal cerrado, directamente no lo tomamos en cuenta el circuito 87, lo cual no alimentamos nada. Entonces cada vez que el relé active y mande corriente a esto, como está libre, desconectado, queda esa terminal libre, directamente pasa como uno cerrado. De lo contrario, podemos usarlo normal abierto, el 87A no alimenta ningún elemento, pero a través del 87 estamos alimentando a otro elemento. Entonces, de esa forma también podríamos usar este tipo de relé, de cualquiera de las dos anteriores, un normal abierto o un normal cerrado. Bien, algo importante, siempre que nosotros trabajemos con los relés, bueno, más adelante igual lo vamos a ver, pero ahora cabe destacar, en los relés vamos a encontrar, por lo general, su nomenclatura, cómo está conectado, qué tipo de relé es, pero lo importante es que al momento de reemplazar un relé en el vehículo, nosotros debemos tener ciertos datos en cuenta. Uno de los primeros datos, con qué voltaje trabaja ese relé. O sea, todos los relés de los vehículos hoy en día trabajan con 12 voltios. Bien, eso es importante. Podemos encontrar relés que trabajen con otro valor de tensión. Y el otro valor importante es qué corriente puede manejar entre 30 y 87 o 87A. Eso lo vamos a encontrar. Pongo como ejemplo ahora, por ejemplo, 40 amperes. Este dato también es muy importante dentro de lo que es cuando trabajemos con los relés. Si los motores o los elementos a alimentar consumen mucho más que esta corriente y ponemos un relé que es diferente, vamos a tener también inconvenientes. Es otro dato importante al momento que trabajemos con los relés. Y por acá he traído ahora esta vez dos relés que les puedo mostrar. Podemos observar acá los relés, cómo está determinado o cómo están ubicados los diferentes terminales. Vamos a observar el que se encuentra vertical y solo es el 30. Los que están enfrentados en forma opuesta son las salidas 87 y 87A, 87 del extremo, 87A del medio, y los dos laterales van a corresponder a la bobina o zona de excitación, 85 de un lado y 86 del otro lado. Bien, de esa forma vamos a encontrar la gran mayoría de los relés. Podríamos encontrar otras disposiciones, muy probable que sí. Siempre es bueno fijarse bien en la leyenda o el diagrama que nos da cada uno de los relés. Bien, bueno, acá les voy a mostrar un relé, por ejemplo, que nos dice 12 voltios, 50 amperes, que es muy importante. Y también nos está mostrando que es un relé normal abierto con doble salida. Es un relé normal abierto con doble salida. Y por acá les voy a mostrar un relé que también nos dice 12 voltios y 30 amperes. Pero en el caso de este relé es un relé inversor. De esta forma hemos podido ver teóricamente cómo está conformado el relé internamente, su nomenclatura, qué cuidados debemos tener al momento de trabajar con un relé, ¿bien? Y los tipos de relé y su funcionamiento. En los próximos videos vamos a poder ver cómo instalar el relé directamente dentro del circuito, qué controles se debe hacer
y qué tipos de relay utilizar en qué tipos de circuitos, si es una parte eléctrica o es una parte electrónica. Esto fue un video más para ITCA TV, nos vemos la próxima. ITCA, formando tu futuro. www.itca.com.ar